Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a dar continuidad con los videos de módulo 15, que es cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. Vamos a iniciar con el primer tema, que es la unidad 1, se llama caída libre de un proyectil. En videos anteriores ya habíamos visto la definición de la función y cómo es que esta definición se puede aplicar a una ecuación lineal para que se pueda transformar en una función lineal, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver ahorita, y cae como anillo al dedo, es una ecuación cuadrática, cómo es que se puede representar como una función cuadrática, ¿sí? Y su aplicación en el ámbito de la física como una caída libre. Entonces, antes de empezar a hacer algunos cálculos, vamos a leer tantito. Este es un extracto del libro del módulo 15 y me parece bastante ad hoc para que lo podamos leer y empezar a aplicar. Dice, la caída libre de un proyectil, un excelente punto de partida. Nos dice la lectura, determinar en cualquier instante la velocidad de un cierto cuerpo, objeto o proyectil que cae libremente por acción de la gravedad es y ha sido históricamente un gran desafío para el ser humano, sobre todo porque el establecer métodos de análisis cuantitativos y cualitativos que contribuyan a estudiar y tratar este tipo de fenómenos ha propiciado avances científicos, tecnológicos y la necesaria comprensión de nuestro entorno, ¿sí? Con base en la ley de la caída libre propuesta por Galileo, la distancia desde el nivel del piso de un proyectil que cae desde cierta altura, despreciando obviamente la resistencia del aire, está expresada por la función cuadrática siguiente. Ojo, aquí lo que quiero resaltar es que ya nos están hablando aquí de una función cuadrática siguiente, ¿sí? Y nos ponen esa expresión. ¿En qué se puede parecer a una ecuación cuadrática? Bien, o una función cuadrática. Voy a poner aquí en este espacio que tengo libre la forma general de una función cuadrática. ¿En qué consiste? Pues vamos a tener, si quieres desde la ecuación, va a ser pero déjame lo pongo en otro color, perdón. Y va a ser igual a x cuadrada más bx más c, ¿sí? Nos decimos aquí que es una ecuación cuadrática porque la variable x tiene en su grado mayor tiene un cuadrado. Luego le sigue un término lineal que es x a la 1 y al final aquí aparentemente pareciera que no hay una x, pero en realidad tenemos un x a la 0, ¿sí? Pero como x a la 0 es igual a 1, pues hagan de cuenta que no lo ponemos. Y este último c, este valor de c se llama término independiente, ¿sale? Entonces, por esa característica podemos decir que es una ecuación cuadrática. Dada la definición de la función, que ya lo pueden ver en otros videos, podemos decir entonces que esta ecuación cuadrática se puede comportar como una función. Es decir, f de x va a ser igual a x cuadrada más bx más c, ¿sí? Y entonces, al ser una función, podemos nosotros aplicarla en el ámbito de la física para poder aplicarlo en este tipo de modelos cuadráticos, ¿sí? Lo voy a apuntar aquí abajo para que vean la semejanza. Tenemos un d de t, así se pronuncia. Esta parte del d de t significa la distancia en función del tiempo. Eso es lo único que significa, ¿sale? Va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más una distancia inicial, obviamente vertical, que ahorita estamos hablando de caída libre. Esto se parece bastante, si se fijan, tenemos un f de x, aquí está, ¿sí? Y vamos a tener un d de t. Recuerda que es la distancia en función del tiempo. Por otro lado tenemos los coeficientes, el a, el b y el c. Y estos coeficientes están representados por cualquier número real. El a en este caso te representa el 1 medio de la g. El b te representa una velocidad inicial. El hecho de que tenga ahí un circulito hasta mero abajo como un subíndice significa que es una velocidad en un estado inicial. Y el coeficiente c pues va a ser la representación de una distancia inicial también. Ahora bien, la variable x, que es nuestra variable independiente, va a cambiar y ahora va a ser la variable t. La variable t va a ser nuestra variable independiente, es decir, que nosotros la podemos controlar, ¿sí? De tal manera que esta es una ecuación general que se puede aplicar a caída libre o tiro vertical, es decir, algo que se deja caer o que se lanza con cierta velocidad inicial, ¿sí? Y eso es lo que nos trata de decir aquí. Entonces, fíjense bien,
En esta parte que continuamos con nuestra lectura nos dice, donde d de t es la función distancia que representa el movimiento del proyectil y t es la variable independiente que representa el tiempo transcurrido. Es decir, con esta ecuación que tengo aquí, esta te puede decir, te puede decir que es la posición del proyectil en función del tiempo. En función del tiempo, ¿sí? Ahora bien, nos hacen la aclaración aquí que el valor de la gravedad va a ser menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Este valor es una constante, no va a cambiar. Te dice, representa el valor aproximado de la aceleración debida a la gravedad. El signo negativo hace referencia al movimiento del objeto con dirección al centro del planeta. Y d subíndice 0 es la distancia inicial al suelo desde donde se suelta o arroja el proyectil. Y b subíndice 0 es la velocidad inicial del proyectil, ¿sale? Entonces, ya ha quedado aclarado todos los elementos de nuestra ecuación cuadrática o función cuadrática, podemos establecer un ejemplo para poderlo resolver. Fíjense bien. Ahí también me robé otro pedazo del libro donde nos pone un ejemplo. Nos dice el texto en negritas. A continuación se describe un ejemplo concreto donde la caída libre de un cuerpo permite determinar una razón instantánea de cambio. En este caso, la velocidad. Analicemos un problema particular del movimiento de un proyectil en caída libre, donde el objetivo será determinar la velocidad justo en el primer segundo, justo en el primer segundo transcurrido. Para ello, consideremos que dicho móvil se deja caer. Entonces aquí ya nos están dando un dato fundamental y lo ponen ahí entre paréntesis. La velocidad inicial es 0 desde la azotea de un edificio cuya altura es de 78.4 metros. Dice entonces, ¿qué ecuación se obtiene al sustituir los datos de la ecuación? Fíjense bien, lo vamos a hacer aquí acá abajo, son 78.4 metros. Voy a repetir la ecuación general, sería d de t va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más una distancia inicial. De los datos que nos están dando es que la gravedad va a ser igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Nos está diciendo que se deja caer. Este término que tengo aquí, se deja caer, significa que la velocidad inicial va a ser igual a 0. Y si la velocidad inicial es igual a 0, significa que el segundo término de nuestra ecuación, este se anula, vale 0, y al momento de multiplicarse el 0 por esta otra t, también se va y va a valer 0. Entonces nuestra ecuación se reduce bastante. Finalmente nos dice que la altura del edificio, no me acuerdo qué era, la altura es 78.4 metros. Es decir, d subíndice 0 va a ser igual a 78.4 metros. Entonces, con estos datos podemos construir nuestra ecuación. Nos va a quedar, lo voy a poner aquí a un lado, d de t va a ser igual. Sería menos 9.8 entre 2 te va a dar menos 4.9 de t cuadrada, ¿sí? Y luego tenemos este dato, obviamente se hace 0 sin ningún problema. Y vamos a agregar solamente la altura inicial que sería más 78.4, ¿sí? Y esta entonces va a ser nuestra primera ecuación cuadrática. Ahora bien, ¿cómo describe esa posición de nuestro objeto mientras va cayendo utilizando esta ecuación? Pues tenemos que graficarla. Fíjense bien. Si se grafica, la voy a jalar para acá. Tengo d de t va a ser igual a menos 4.9 de t cuadrada más 78.4, ¿sí? Recuerda que es una ecuación cuadrática, es decir, a diferencia de la ecuación lineal o función lineal,
Con la lineal solamente necesitas 2 puntos para poderlo graficar. Aquí es un poquito más elaborado. Te voy a explicar por qué. Voy a poner mi sistema cartesiano, es decir, un eje X y un eje Y. Lo voy a poner aquí a un lado, permítanme tantito. Pongo mi eje vertical, aquí lo tengo. Y voy a poner un eje horizontal. Permítanme tantito. Aquí está, ¿sí? Donde, pues típicamente nosotros podemos poner nuestra variable X y acá vamos a poner nuestra variable Y. La variable X siempre va a representar la variable independiente y va a ser el eje horizontal. Y la variable Y va a ser el eje vertical y va a ser nuestra variable dependiente, ¿sí? Ahora bien, si yo lo aplico a las variables que tengo en nuestra ecuación, pues en realidad en lugar del X, pues ahora va a ser el tiempo. Aquí voy a tener el tiempo, ¿sale? Y en lugar de Y, pues voy a tener ahora D de T. ¿Sí? Y bien, para graficar entonces esto, lo primero que tenemos que hacer es buscar sobre el eje de la variable independiente, es decir, por los valores de T, dónde pasa mi gráfica. Es decir, que tu gráfica puede pasar, al ser una ecuación cuadrática, posiblemente te pueda dar dos resultados donde cruce sobre el eje de las T. Es decir, podría ser aquí, o acá, o acá, ¿sale? Tenemos que determinar para saber en qué valor tiene que pasar. Significa que el valor d de t lo tenemos que bajar hasta 0, es decir, nos bajamos hasta este valor y a partir de este valor vemos hacia acá y vemos hacia este otro lado, ¿sí? Entonces, me regreso para no hacer tanto rayadero. Vamos a hacer la suposición, ¿sí? Que d de t es igual a 0. Entonces, suponiendo que d de t es igual a 0, para encontrar el cruce de la gráfica con el eje horizontal. Y a partir de ahí podemos establecer las ecuaciones o los valores para seguir sustituyendo. Pero esto es importantísimo, ¿eh? ¿Dónde pasa sobre el eje horizontal mi gráfica? Entonces, si este va a ser igual a 0, es decir, si hago válido este valor, significa entonces que el d de t en realidad ahora va a ser 0 y va a ser igual a menos 4.9 de t cuadrada más 78.4, ¿sí? 78.4. Ahora bien, aquí vas a hacer uso de las reglas del álgebra, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Cuando tienes dos elementos que se están sumando, restando y están igualados a 0, significa que, por ejemplo, el elemento negativo, este término o elemento negativo, lo podemos pasar al otro lado y al momento de pasarlo al otro lado, pasa sumando. Es decir, que me va a quedar 4.9 por t cuadrada va a ser igual a 78.4, ¿sí? Por otro lado, otra regla que nos dice, cuando tienes un coeficiente que está multiplicando una variable y esa variable la quieres despejar, pues simplemente el coeficiente que es 4.9, como está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y divide todo lo que tengas del otro lado. Entonces esto me va a quedar, lo voy a hacer por acá, voy a borrar tantito esta parte, acá no la vamos a necesitar, y me va a quedar t cuadrada va a ser igual a 78.4 entre 4.9, ¿sí? Esto me va a dar un valor de, no sé cuánto da, déjenme lo hago la operación, sería 78.4 entre 4.9, me da 16. Ahora quiero que prestes bien atención a esto, ¿sí? Cuando tienes t cuadrada, ¿sale? Va a ser igual a 16. Tienes una situación de este tipo para poder eliminar este cuadrado porque realmente lo que necesitamos es el valor de t.
tienes que sacar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, ¿sale? Es la única forma en esta situación para poder eliminar tanto el cuadrado con esta raíz y te vaya a quedar t va a ser igual a raíz de 16. Y ahora bien, si resuelvo esto, ¿sí? Recuerda bien esta parte. Te va a dar t va a ser igual a más menos 4. ¿Por qué más menos 4? Esta resolución proviene de una t cuadrada, es decir, el cuadrado te puede dar desde ninguna solución, una solución o hasta dos soluciones. En este caso nos pudo dar dos soluciones. ¿Qué significa? Que t1 va a ser igual a más 4, si así lo deseas, o menos 4, y la otra viceversa. Punto y coma. T2 va a ser igual a menos 4, ¿sí? Y esos serían nuestros primeros resultados para poderlos situar sobre una gráfica. Recuerda que aquí d de t es igual a 0. Entonces, para poderlo situar, me vuelvo a subir tantito, aquí está, y voy a ubicarlo nada más a ojo de buen cubero, ¿sí? Aquí tengo un menos 4 y acá tengo un más 4. Ahora bien, para poderlo hacer el resto de la gráfica, lo que tendríamos que hacer es darle valores desde menos 4, ¿sale? Al valor de t, que sería, vuelvo a apuntar la ecuación, sería d de t va a ser igual a menos 4.9 de t cuadrada más 78.4, ¿sí? Entonces, para tener la gráfica completa o la cara completa, lo que tendríamos que hacer es una tabulación de t contra d de t, ¿sí? Y los valores que te marca son estos, es decir, tu gráfica va a existir solamente de este valor a este otro valor, ¿sí? Entonces, si lo hacemos de esta manera, tendríamos que darle valores a t desde menos 4, un segundo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y de esta manera, si sustituimos todos esos valores en la ecuación, deje pongo mi división, ¿sale? Vamos a tener diferentes valores de d de t. Y eso te va a corresponder a ti hacerlo. Sería como una tarea para poderlo realizar. Yo me adelanto, vas a sacar los datos, lo vas a graficar en una hoja de cuadrícula muy bonito, pero pues aquí me puedo adelantar un poquito. ¿Qué va a suceder? Que vas a tener una gráfica de este tipo. Más o menos, ahí quedó, ¿sí? Ahora bien, este tipo de gráficas matemáticamente es correcto, pero yo te hago la pregunta, ¿existe el tiempo negativo? Es decir, ¿este tiempo que estoy considerando como valores negativos existe? No. Toda esta área, inclusive, la podemos cancelar. Toda esta área. ¿Para qué? Porque solamente me va a quedar entonces este recorrido. Y este recorrido es el que me va a marcar, ¿sale? De la distancia con respecto del tiempo, ¿sale? Entonces, cuando tú tengas tu gráfica bien completita, te vas a dar cuenta que por ejemplo, si aquí tengo t igual a un segundo, ¿sale? Voy a tener una altura menor, ¿sale? A la altura máxima. ¿Esta altura máxima cuál crees que sería? 78.4 metros. Y conforme va creciendo, 2, 3, esta altura, poco a poco, va disminuyendo, ¿sí? Y esa es una forma de conocer la posición del objeto del proyectil que se va cayendo conforme se incrementa este tiempo, ¿sí? Aún no terminamos de resolverlo. Realmente lo que nos piden es determinar la velocidad justo al segundo de que fue lanzada la pelota. Perdón, que se dejó caer la pelota. Si te fijas aquí, lo único que nos están dando es la ecuación de la distancia. Nos falta entonces, ¿cuál sería la ecuación b de t? ¿Cuál sería su ecuación? Es decir,
cuál es la ecuación de la velocidad. Y para poderlo resolver en el siguiente video vamos a ver el método de incrementos. ¿Sí? Entonces, como tarea sería terminar la tabla. Terminar la tabla. Yo te ayudo nada más con el primero. Sería 78 punto. Ah, no es cierto. Sería aquí. No va ahí ese valor. Va aquí. Cuando t vale 0, este vale 78.4. ¿Sí? Te toca a ti sacar todos los demás. Terminar la tabla y graficar el primer cuadrante. Puedes graficar los dos cuadrantes. Recuerda que los cuadrantes es donde las secciones donde se divide el sistema cartesiano. Aquí tenemos un primer cuadrante, segundo cuadrante, por acá tendríamos un tercer cuadrante y acá tendríamos un cuarto cuadrante. Se mide o se enumeran en sentido contrario de las manecillas del reloj. Espero que esta sesión te haya gustado y pues estaremos viéndonos próximamente. Recuerda que aquí te estoy dejando mi contacto, ¿sale? Por si tienes alguna duda, no dudes en escribirme y con mucho gusto te voy a atender. Espera la segunda parte para poder medir y graficar la velocidad. Muchísimas gracias. Chao.